a nuestro programa Tertulias sobre Patrimonio de Arequipa, en esta oportunidad para tratar un tema muy interesante para todos nosotros, música en Arequipa. Y para ello nos acompañan, como siempre, nuestro gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el arquitecto William Palomino, y por supuesto nuestra invitada de honor el día de hoy, Zoila Vega Salvatierra, que es musicóloga y docente de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. Y por supuesto agradecer al lugar donde nos encontramos, que es el Salón de Rectores de la Casa Wagner de la Universidad Nacional de San Agustín. Bueno, dicho esto, me gustaría empezar esta conversación, esta tertulia, preguntándole a nuestra invitada, en primer lugar, ¿no?, los orígenes de la música en Arequipa, ¿no? Sin duda sabemos de que para la época denominada colonial, ¿no?, la época del virreinato y colonia, existían los maestros de capilla, ¿no? Y podríamos asignando una categoría contemporánea, atribuir a ese género musical como música académica o llamada también música culta, ¿no? ¿Cuáles serían esos orígenes y quiénes serían esos personajes, esos primeros cultores de esta denominada música académica o música culta, que está relacionada a lo sacro fundamentalmente? Bueno, muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Donde hay hombres hay sonido, ¿sí? Entonces, en Arequipa, remontarnos a una época tan antigua por fuerza nos tiene que remitir a los espacios sacros, porque la iglesia es la mejor conservadora de documentación sobre la actividad sonora. En Arequipa había música en las casas, había música en las calles, pero no está documentada. Entonces, las primeras investigaciones que hacemos en la época colonial se refieren precisamente a la música ritual en las iglesias. Lo que he podido ver en la catedral, por ejemplo, es que la catedral ostenta el honor de haber tenido la primera orquesta y el primer coro estables de la ciudad, por las necesidades del culto, por las necesidades de la atención de misas, de celebraciones, del año cristiano, el año religioso. Exige la presencia continua de organistas, compositores, maestros de capilla, niños cantores y sobre todo un coro estable, tanto de religiosos como de seglares. En general todas las iglesias debieron haber tenido una organización como esta, que es refleja una vida musical muy intensa, porque el rito exige en esa época un marco musical muy específico. Entonces, la gran tragedia, por ejemplo, en nuestra catedral es que no han sobrevivido partituras. No hay registros musicales, hay registros no musicales. Pero lo que también falta en nuestra ciudad son estudios que nos ayuden a entender y a recuperar patrimonio musical que puede estar en otras ciudades. Por ejemplo, he podido encontrar partituras de nuestra catedral en la Biblioteca Nacional y en Sucre, en los Archivos Nacionales de Bolivia. Yo me imagino que en Cusco, quizá Huamanga y en el norte de Chile puedan haber más ejemplos de la catedral. Pero nos falta todavía abrir las bibliotecas de los monasterios de monjas, Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Rosa, y de los conventos masculinos, La Merced, Santo Domingo, que los catálogos indican que hay partituras, y por supuesto San Francisco y La Recoleta. O sea, esa es una cantera todavía muy rica, que habla de muchas cosas que hay mucho pan por rebanar ahí. Excelente. Sí, justamente si hablamos de estas fuentes, ¿no?, de esto que menciona Zoila acerca de estas partituras que todavía no están plenamente identificadas, pero que se atesoran, tenemos la seguridad de ello en los monasterios y conventos de la ciudad. ¿Qué acciones podríamos llevar a cabo, ¿no?, para poder recuperar este patrimonio musical en Arequipa? Bueno, antes de responder a ello, y bueno, quiero solamente agradecer la presencia de Zoila, además que fuimos compañeros de la Fundación Carolina. Exacto. Sí, tenemos un alma mater más o menos en común. El patrimonio nacional está dividido en dos grandes familias. El patrimonio que nosotros llamamos cultural, que puede estar a su vez también subdividido en el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, pero no nos olvidemos de que también tenemos patrimonio vivo. Entonces, el reconocimiento del patrimonio, en este caso de la musical, sería imperfecto si no vamos también tras la búsqueda o el reconocimiento de los que en la actualidad cultivan la música
y que deberíamos de echarle una mirada a esa manera de declarar patrimonio de las personas que están vivas. O sea, ahí hay un aspecto importante en el que quizás debamos volcar la mirada. En otros contextos hay maestros que están declarados como patrimonio vivo y siguen cultivando, siguen transformando. Es decir, el proceso cultural, sobre todo, por ejemplo, de estas manifestaciones como el arte, la música, no son estáticas, se van influenciando, van incorporando nuevas tendencias y las van mostrando en formatos que evidencian la temporalidad de una sociedad. Entonces la riqueza es el patrimonio vivo, nace de ese lado. Pero indudablemente el patrimonio tiene un espacio físico, que es la materia, y dentro de la clasificación de ese patrimonio, nosotros le llamamos la arquitectura civil pública. Entonces son muy pocos los espacios de arquitectura civil pública que aún quedan vinculados, por ejemplo, a este tipo de actividades, teatro, música, ¿no? Por ejemplo, el Teatro Fénix, por citar a alguno. También está el tema del patrimonio mueble, y dentro de la clasificación de los 13 tipos de patrimonio mueble, el quinto se refiere básicamente a lo que es la música, a las partituras musicales, a los instrumentos musicales. No tenemos un registro, por ejemplo, actualizado y con declaración expresa de ese patrimonio, ¿no? Nos hemos abocado más al tema arqueológico. Hay evidencias en nuestro contexto de instrumentos musicales que de alguna forma han ido descubriéndose en el tiempo, pero luego no hemos hecho una vinculación, por ejemplo, con los pianos, guitarras, instrumentos que en la antigüedad se han ido usando y que aún todavía forman parte incluso de colecciones privadas. Entonces, este es un mundo novedoso. Como bien lo decía Zoila, aún todavía está por explotarse y debería ser una política no solamente de la municipalidad provincial, sino sobre todo del Ministerio de Cultura, que es, por ley, la institución encargada de velar este patrimonio. Entonces, en esencia, la música, a diferencia, por ejemplo, de la arquitectura, tiene 3 componentes que son indisolubles. La parte material, el contexto donde se desarrolla la música, el edificio, el instrumento, el mueble que es usado para hacer música, y la persona que aún sigue cultivando la música y que debería ser también reconocido como patrimonio vivo, y no esperar a que fallezca para poder hacerle los reconocimientos póstumos, porque en realidad la naturaleza del patrimonio vivo no se refiere a quien dejó ese registro. Claro, definitivamente pues tenemos diversos tipos de patrimonio, ¿no? Se ha mencionado el patrimonio mueble, es decir, estos instrumentos musicales correspondientes a distintas épocas en la historia de la humanidad y particularmente en la historia de Arequipa, ese patrimonio documental referido a las partituras que tú mencionabas, incluso se pueden encontrar... Que no son música, las partituras claro, no son música. Claro. Otro aspecto del patrimonio escrito musical es hacerlo sonar. Por supuesto. Y entonces ahí recién es música. Tú mencionabas de que algunas de esas partituras como fuente, ¿no?, se encuentran, por ejemplo, en Bolivia, en Sucre, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte acerca de una figura muy conocida entre el siglo XVIII y XIX, que sería Pedro Jiménez Abril y Tirado, ¿no? Un maestro de capilla que nació en Arequipa y que luego se trasladó por invitación, entiendo, del mariscal Andrés de Santa Cruz a la ciudad de Bolivia, y mucho de ese legado suyo se encuentra allá. Cuéntanos un poco cuál es la importancia en este proceso, en esta historia musical de nuestra ciudad, de la figura de Pedro Jiménez. Bueno, Pedro Jiménez nos alcanzaría para un programa entero. Claro, sí. Voy a tratar de concretar un poco acerca de su legado, ¿no? Su legado. Claro. Pedro Jiménez aparece como un hongo en medio de la nada, o sea, es una flor en medio del desierto. No se entiende por qué compone, cómo compone, quiénes fueron sus maestros, cuáles fueron sus estilos. ¿Sí? Entonces, él proviene de una tradición neoclásica que no tiene precedente en Arequipa. Cuando él se va a Sucre, en esa época era Chuquisaca, y hoy es Sucre, él va a trabajar a una capital. Viene de una ciudad provinciana como la nuestra, que no le da oportunidades de trabajo, que es muy pequeña. El colegio donde él trabajaba
la independencia, había cerrado, tenía esposa e hijos, se moría de hambre y literalmente tenía que buscarse un destino mejor. Y realmente lo encuentra. Y Bolivia lo recibe muy bien. Y durante 23 años lo va a atender a cuerpo de rey. Y él muere sintiéndose boliviano. Pero se nota, o hay un lenguaje común entre las dos ciudades, o se nota que se lleva a cuestas todo lo que hace, lo que hizo. Entonces, Pedro Ximénez no solo se lleva su obra, sino se lleva obra de sus amigos arequipeños. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque al estudiar sus partituras, su colección, encuentro obras de Diego Llanos, que fue maestro de capilla aquí, obras de Mariano Rojas, obras de Lorenzo Rojas, de Mariano Tapia, es decir, de compañeros suyos que fueron coetáneos, que escriben muy parecido a él. Entonces ya no es un hongo, ya no es una flor en el desierto, sino que es fruto de una escuela que en Arequipa trabajó la música religiosa, la música de cámara o doméstica e incluso la música escénica. Ese patrimonio tampoco lo tenemos. Lo tenemos porque alguien lo guardó en Bolivia, claro, pero no porque lo hemos guardado aquí. Entonces, ha abierto, el archivo Ximénez no es solamente lo que él ha compuesto, sino lo que él guardó. Entonces, ha abierto un inmenso mar de posibilidades de investigación sobre cómo sonaba nuestra ciudad en los tiempos de la independencia, concretamente en la época de Melgar, que no era únicamente Yaraví. Claro. Bueno, y justamente para hablar de este género llamado Yaraví, que tú también has estudiado, ¿no? Vamos a retornar luego de la pausa para seguir conversando sobre este tema. Ahora puedes obtener tu licencia de funcionamiento de forma rápida y sencilla, acercándote a las oficinas de Tramifácil ubicadas en el Palacio Municipal, el Filtro 501. Ahorrarás tiempo con pocos requisitos y contarás con una atención personalizada. De esta manera trabajarás formalmente con tu licencia de funcionamiento, evitando sanciones, pudiendo acceder a créditos y brindando un servicio de calidad y garantía a tus clientes. Recuerda que ser formal es el mejor negocio. Bien amigos, regresamos entonces para continuar con esta interesante tertulia sobre la música en Arequipa, y en la primera parte del programa hablábamos de la música culta, hacíamos referencia y contábamos un poco en palabras de Zoila Vega Salvatierra, nuestra invitada de honor esta mañana, de Pedro Ximénez Tirado y Abril, y ahora vamos a abordar un tema muy importante para Arequipa, porque forma parte, o así se ha construido esa idea de parte de la identidad musical de Arequipa, que sería el Yaraví, ¿no? O sea, bueno, hay una hipótesis, como lo plantea Zoila Vega, acerca de la relación entre el jarawi, que sería una música de origen indígena básicamente, con relación al Yaraví. Ella tiene su propia tesis y sostiene de que el Yaraví más bien es una creación, es un producto criollo, ¿no? Que intenta reafirmar, las élites criollas intentan reafirmar con ello el proceso de independencia, ¿no? Entonces, dinos, Zoila, ¿cuál es la vinculación en todo caso que habría, ¿no? entre el jarawi, ¿no? indígena y el Yaraví, que nosotros consideramos como parte de nuestra identidad musical? Mira, en el presente el jarawi y el Yaraví son dos géneros completamente diferentes. Las crónicas documentan la existencia del jarawi en el momento en que fueron escritas, finales del 16, comienzos del 17. Pero no hay ejemplos claros, no hay pruebas contundentes que te digan sí, el Yaraví desciende, está relacionado con el jarawi. En el trabajo que yo he hecho con Yaravíes de finales del 18 hasta mediados del 20, son casi 150 años de análisis, de estudio de Yaravíes escritos que han llegado a nosotros, que es un estudio también un poco estrecho porque siempre la partitura no es fiel reflejo de lo que se canta en la realidad, ¿no? El Yaraví parece ser una apropiación que hacen los criollos de finales del siglo XVIII de algunos modos, escalas y melodías de origen indígena, a los que les asignan origen indígena, pero a los que le dan un tratamiento eminentemente occidental. Utilizan el estereotipo de la tristeza y el estereotipo de la indigenidad para darse ellos mismos legitimidad como élites dominantes en el proceso de la independencia. Yo como criollo e hijo de españoles, ¿cómo puedo tener control sobre este territorio en el que he nacido si soy más español que americano? La primera
el primer adjetivo de identidad que utilizan los criollos es ser americanos. No es ser peruano, no es ser boliviano, no es ser argentino, es ser americanos, para distinguirse de los españoles. 2. Si aspiro al dominio político de este territorio, al dominio económico de este territorio, también tengo que diferenciarme del español. No canto lo mismo que él, no bailo lo mismo que él. Entonces, ¿qué bailo? ¿Qué canto? Me vuelvo a contenidos que considero oriundos y originarios de aquí. Claro. Esa es la forma como se van adaptando los que en esa época se llamaban bailecitos de tierra y canciones de la tierra. El yarabí, lo que después se conoció como el huayno. El huayno tiene otro proceso. El yarabí se canta en Sudamérica en muchas ciudades, en Argentina, en la ciudad de Bolivia, en Chile, en el Perú. Pero cuando termina el proceso de independencia, la dinámica ya es otra. El yarabí no solo expresa el deseo de independencia, con el tiempo en algunas ciudades empieza a verse como algo anticuado. Ya nos independizamos, ya no necesitamos ser distintos de los españoles. Ahora empieza una tendencia hacia Occidente en general, los países desarrollados, los países civilizados, como se le conocía en esa época. Inglaterra, Alemania, Francia. Y ellos no cantan yarabí. Tocan piano, tocan a Chopin, y entonces eso es el signo son modernos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para ser modernos? Ser como ellos. Por eso en esa época empiezan a aparecer algunas sustituciones. En la independencia, la guitarra es un instrumento culto, pero en la época inmediatamente posterior, la guitarra es sustituida por el piano como instrumento culto, instrumento de progreso, instrumento de civilización, y la guitarra queda relegada a espacios populares, espacios poco letrados. Que se asocia un poco más al género del vals. No. El vals es un género de avanzada, es un género burgués, en contraposición con el minueto, que es un género de aristocracia. Y sin embargo, los dos conviven en Arequipa hasta la mitad del siglo XIX. El vals es un género de salón, es un género de progreso, es un género de distinción, de modernidad. ¿Sí? Pero el vals se acompaña con piano, muy rara vez con guitarra. Eso sucede en la calle, en espacios populares, en espacios no letrados. Claro. ¿Sí? Pero el yarabí en Argentina, en algunas ciudades de Bolivia, desaparece como entonación de la tierra y es sustituido por canciones y danzas más modernas. Pero en otras ciudades como Arequipa, el yarabí se vuelve expresión de localidades. Por ejemplo, es la época en que Arequipa empieza a extender su hegemonía en el sur por el comercio lanero, y la élite arequipeña se enfrenta a la limeña por el dominio y poder en el sur. Eso usted lo sabe muy bien, porque lo estuvo mucho mejor que yo. Entonces, Lima ya no canta yarabíes, o los canta pero en los barrios periféricos. Entonces Arequipa continúa cantando una canción que la identifica y la distingue de los demás. Caroline Vittel nos dice que muchas veces las personas cantan o hacen música no para saber quiénes son, sino para saber y definir exactamente quiénes no son. Si yo no soy como tú, no hago lo mismo que tú, yo tengo otras formas de diferenciar. Y con el tiempo llega a ser lo que soy, una canción identitaria. Identitaria, sí, o sea, en cierta forma es un producto nacional, ¿no? Podríamos, entre comillas, un producto nacional con muchas variantes. Tal vez de ahí esa afirmación que hizo José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos, refiriéndose a Mariano Melgar, que era, digamos, diciendo que Mariano Melgar era el primer momento, ¿no?, de una producción nacional auténtica, ¿no?, refiriéndose evidentemente al cultivo de la literatura, ¿no?, refiriéndose al género del yarabí, que él fue, entre otros, pero el que más sobresalió como cultor es justamente este género, que como tú bien has precisado, tiene básicamente, es un origen, digamos, tiene una influencia más occidental que propiamente vernacular, autóctona, ¿no? En los análisis musicales que he hecho, esa es una constante. La influencia de las escalas occidentales, modos eclesiásticos y formas de ornamentación de la música galante del siglo XVIII aparecen en el yarabí antiguo, y hay algunas reminiscencias en el yarabí moderno. Correcto. William, entonces, hablando del yarabí como ya de manera contemporánea reconocido como un aspecto identitario de la ciudad, y por supuesto como un parte de ese patrimonio, ¿no?, que hemos heredado a través del tiempo, ¿cuál sería tu reflexión, ¿no?, acerca de este género musical que hoy se cultiva de manera extensa? Incluso se habla, ¿no?, de la necesidad de incorporar el yarabí y asociarlo a la picantería, ¿no?, y de hecho ha sido reconocido como es patrimonio cultural de la nación, ¿no?
Bueno, es interesante escuchar a Sola decir que ese mito de que el jarawi es la raíz del yarabí, no precisamente sería de esa forma, ¿no? Además, es una hipótesis que todavía no está probable. O sea, para nosotros, los musicólogos, es un poco difícil decir sí, desciende de. Bueno, no tenemos evidencia, ¿no? Pero resulta siendo interesante, por ejemplo, cuando se hace un análisis sobre la geografía del Perú a inicios del siglo XIX, que es ya casi la República, encontrar algunos contextos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la antigua Plaza Puno, del Camino a Puno, donde está también, donde vive Melgar, ¿no? Y la plaza ahora es la Plaza España, que era conocida como la Plaza del Camino a Puno, ¿no? Y que allí está Melgar, en ese contexto próximo de los arrieros, de los comerciantes que tienen pues la ruta por la Pampa, que va entre el Pichu Pichu y el Misti, camino a Puno, ¿no? Entonces hay una especie de relación, ¿no? de lugares donde se va de alguna manera apareciendo o contextualizando la música, ¿no? Esa música que para nosotros es la música ya tradicional, la música propia, ¿no? Lo mismo el camino que va hacia la zona del Colca, la zona Colla del Colca, donde también aparecen a inicios del siglo XX cultores que también están vinculados al yarabí. O sea, resulta siendo bien particular e interesante ver que el contexto geográfico también tiene que ver de alguna manera con quienes cultivaban, que era el camino de los arrieros y los nexos con el interior de Arequipa, ¿no? Claro. Y la parte central de la ciudad muy culta, ¿no? Claro. Y ahí nos contabas algo que yo creo que resulta siendo bien interesante, porque fíjate que la arquitectura neoclásica en Arequipa comienza de manera temprana con Petris. Es un arquitecto que luego se va a Chile y comienza siendo neoclásico sobre finales del 1890. Deja algunas cosas y que luego se desarrollan en el siglo XIX con la presencia, por ejemplo, de otros pensadores, como viene a ser pues ya la introducción del neoclásico propiamente en la ciudad. Pero existían academias que enseñaban la arquitectura desde el punto de vista neoclásico, como un nuevo pensamiento de un nuevo orden, ¿no? Claro. O sea, la introducción al pensamiento republicano. Y es indudable que esto debería ir acompañado también de música. Y se entiende que el neoclásico es una de las arquitecturas que además casi es la expresión musical de la estética, ¿no? La pilastra, que es la columna con el plano lleno, claro. Este es ritmo, que es, digamos, la forma como se hacía la arquitectura. Y qué interesante es ver cómo se correlacionan aspectos que tienen que ver con el yarabí, que nace a finales del 18, se fortalece en el 19, que tiene influencias neoclásicas en algunos componentes de su misma composición musical, y entonces la evidencia quizás propia de que fue una música que nace con el nuevo pensamiento y que nosotros le hemos cultivado durante 200 años. O sea, en Arequipa, a diferencia de otros contextos, tenemos una música que todavía sigue adecuándose a los tiempos. Exacto. Así es. Bueno, la conversación está muy interesante, ¿no? Vamos a seguir en la siguiente etapa conversando sobre esta oposición entre lo barroco y lo neoclásico, y ya pasar, ¿no?, a otro género que sería esta convivencia entre el minué y el vals a fines del siglo XIX. Retornamos después de una pausa. Escuela Taller Arequipa. Formación gratuita para jóvenes con bajos recursos. Estamos ubicados en calle Cruz Verde 217B Cercado. Allí nuestros alumnos aprenden las especialidades de carpintería, albañilería y cantería, jardinería, herrería y forja. Los únicos requisitos son tener de 17 a 27 años y la copia de tu DNI. Todos nuestros alumnos tienen beneficios como movilidad, alimentación, seguro contra accidentes, uniforme de trabajo y material de estudio, totalmente gratuito. Informes al número 213067. La Escuela Taller de Arequipa, pule tu talento. Retornamos con nuestra tertulia dedicada a la música en Arequipa.
en esta agradable compañía con William Palomini, por supuesto, Soy La Vega, que nos hace el honor, nos distingue en esta oportunidad con su compañía y sus amplios conocimientos derivados de sus múltiples investigaciones a lo largo de los años referidos a la música en Arequipa. Y en este bloque queremos conversar contigo acerca del minué y el vals, que podría estar también vinculado, ¿no?, a los escenarios donde este tipo de música se tocaba, ¿no?, que serían, corrígeme si estoy equivocado, los salones, y estaríamos hablando de un género más, de una música denominada académica, digamos así, ¿no? Tal vez uno de sus cultores más importantes a fines del siglo XIX y comienzos del XX habría sido Luis Duncar Lavalle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el minué y el vals y qué acogida tuvo en nuestra ciudad? Y que entiendo que esto también representa una expresión neoclásica, ¿no?, como una respuesta a lo barroco que encarnaba la época colonial. En realidad es muy interesante analizar lo que pasó con el minuet y el vals en Arequipa. Nos da una idea de cómo los procesos musicales se transforman, no son estáticos, como decía William, en eso tiene mucha razón. Las canciones no están al servicio las canciones están al servicio de la gente, no la gente al servicio de las canciones. La gente modifica y transforma los usos musicales en función de su necesidad. El minueto fue una danza originaria en Francia, era la danza más aristocrática y era una representación de la monarquía del Ancien Régime en Francia antes de la Revolución Francesa. Todos tenían que bailar minué, era el más sofisticado de los bailes, era un baile cuadrado, un baile muy ceremonial y un baile que generalmente abría y cerraba las danzas cortesanas en Versalles, y de ahí se difundió a toda Europa y a todo el mundo en general. La importancia cultural del minué realmente está recién siendo revalorada, porque hasta como herramienta de enseñanza y composición fue muy utilizada por compositores como Haydn, Mozart, casi toda la escuela napolitana. El minuet llega a Arequipa, y en la Revolución Francesa, a partir de 1789, el minuet desaparece en Europa y es sustituido por una danza considerada más moderna, menos monárquica y más burguesa, más igualitaria, más sensual, que es el vals. El vals es una revolución en la danza. La revolución que sucede al tomar la Bastilla sucede en los salones, porque es la primera vez que una pareja se enfrenta. Hay danzas donde la pareja se mira, pero que no que se sostiene, el contacto es muy cercano, incluso genera escándalo. Yo siempre bromeo con mis alumnos y les digo que era el reggaetón de la época, porque era la cercanía de los bailantes, y además la mujer es un baile circular, las parejas deben dar vueltas continuamente, y la mujer debe dar vueltas hacia la izquierda, lo que la marea y la lleva a caer en los brazos del hombre. Entonces es una estrategia de seducción y hasta de acoso muy, muy bien coreografiada, ¿no es cierto? Y entonces la mujer que bailaba muchos valses con una misma persona ya se le consideraba comprometida con él. Y si no se casaban, su reputación sufría. Entonces una mujer tenía que darse el lujo de llevar un carnetito de bailes, donde el primer vals con fulano, el segundo vals con mengano y el tercer vals con mengano. Pues si bailaba mucho un baile tan comprometedor con una sola persona, su reputación sufría. Entonces Eugène Desartich, en 1833, la misma época en que está Flora Tristán aquí, llega y observa que las arequipeñas siguen bailando minué. Es más, abren las danzas con el minué, como lo hacían los franceses en la época del Ancien Régime. Son personas neoclásicas, son personas ilustradas, es una sociedad ya de ciudadanos, no de súbditos, pero siguen bailando un baile monárquico porque les parece señorial, les parece elegante y les parece interesante. Y entonces le preguntan a Sartich, ¿cómo se baila el minué en Europa? Y el otro les dice, señores, mi abuela bailaba eso, yo nunca lo he visto bailar, lo he visto en el teatro, pero yo no lo bailo, y todo el mundo se escandaliza. Y luego se ponen a bailar un vals, y Sartich no entiende el vals que bailan los arequipeños, porque es un vals muy lento, es un vals que se menea, y es un vals que hace demasiados contoneos, cuando el vals europeo es mucho más rápido. Entonces le piden valsar a la parisina, a la francesa, y él toma una señorita y le pide al músico que acompañe un vals que es mucho más rápido, y la mujer no puede seguirle el paso, se agita y se cae y se muere de risa y le dice, ¿qué tontería es esta? ¿Cómo puede usted valsar de esta manera? Entonces eso ya nos indica que los
primeros pasos de vals que se dan en Arequipa no son los europeos, que los arequipeños transforman el vals foráneo a sus propios gustos y lo combinan con sus propias danzas. El lundú y el gallinacito, que es una proto-marinera que desaparece de Arequipa en la primera mitad del 19. Posteriormente, el vals arequipeño, el vals, lo que hoy llamamos la versión vienesa, la variante vienesa, se instala en los salones arequipeños, y otras versiones menos cuadradas, menos rápidas, se instalan en otros lugares, como consecuencia de la retroalimentación. Las élites transmiten los contenidos del vals hacia las clases populares, y las clases populares lo adaptan y lo transforman. Por eso en Arequipa no hablo yo de el vals, yo hablo de los valses arequipeños. ¿Y quiénes serían sus principales cultores? Por ejemplo, del vals académico tenemos a Dunker. Ya. Está Aguirre, pero con menos impacto. Manuel Aguirre. Aurelio Díaz, Jaime Díaz Orihuela tiene valses preciosos para piano, y que todavía vienen con esa impronta del vals aristocrático de salón, que es puramente instrumental. Más adelante, un vals que tiene esta factura, que es al pie del mistis, se le va a poner letra, y entonces va de Eduardo Recabarren. Ese es un vals vienés de salón que el arequipeño yarabiza. Y luego ya vienen los valses de Bayón Farfán, que están a medio camino entre yarabí y vals, ¿no? Y el minueto desaparece. Nadie sabe que en Arequipa se bailó minueto hasta 1850. Pedro Jiménez se dio el lujo de escribir 100 minuetos para guitarra en Arequipa. Entonces es un género que fue muy reconocido, fue muy alabado, y del que ahora ya no sabemos. El mismo Dunker y Manuel Aguirre son los últimos que yo he visto que escriben minuetos. Sí, bueno, tú has mencionado a Benigno Bayón Farfán, un músico, un compositor arequipeño muy popular, ¿no? Que, como tú mencionaste en otro momento, también hace una recopilación de los antiguos yarabíes, ¿no? Y es un cultor de la música popular arequipeña. Y justamente hablando de la música popular, ¿no? Y asociando el yarabí, ¿no? Y la picantería, por ejemplo, que son dos, un escenario y un género musical muy popular y muy identitario de Arequipa. ¿Cómo hacer, desde la municipalidad provincial, por ejemplo, qué se está haciendo, William, para poder mantener viva esta tradición que como dice Zoila, también ha sufrido el efecto del tiempo, ¿no? Se ha ido renovando y ya no mantiene, pues, las características iniciales del género, ¿no? Bueno, y antes de responder esta pregunta, a mí se me ha quedado el hecho de que también los instrumentos musicales también pasan sus procesos. De hecho, que la guitarra de 5 cuerdas, probablemente vinculada al minueto, debe haber sido el instrumento preferido. Y cómo sonaba la ciudad, sonaba pues como una guitarra de 5 cuerdas, ¿no? Eso debió haber sido el sonido que envolvía los salones y que probablemente luego también los contextos públicos. Porque presumo que luego llegaría la guitarra de 6 cuerdas, ¿no? La guitarra está vinculada incluso a la tradición española muy, muy pura. Y el piano, ¿no? Y yo, de hecho que, por ejemplo, en las memorias de los alcaldes de Romaña, cita allí que compra 20 pianos para el Colegio Independencia a finales del siglo XIX. Probablemente porque ya la música ya estaba convirtiéndose en otro contexto, ¿no? Entonces la ciudad de Arequipa sonaba como un piano a finales del XIX, pero en el contexto exterior la guitarra todavía va a seguir y va a estar digamos, interiorizada en el yarabí, ¿no? Entonces el yarabí, digamos, tiene la guitarra como el instrumento más significativo e importante, ¿no? Y como ya se dejaba de tocar en la ciudad la guitarra por el piano, entonces la guitarra tomó un escenario que el día de hoy está vinculado probablemente a la picantería, ¿no? O sea, es decir, aún todavía se suelen los cultores del yarabí tocar la guitarra dentro de estas picanterías. Todavía es la imagen que se tiene, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero qué es del contexto y qué es de la periferia, y que de alguna manera, al ser Arequipa declarada como ciudad creativa por UNESCO en tema de la comida, también tendría que estar vinculada el sonido de la comida que se ha quedado arraigada en la picantería, porque la picantería también de alguna manera
nace en el 19, porque la chichería, digamos que es el antecedente de la picantería, y que la picantería luego es casi revolucionaria, tanto igual como el yarabí, que al día de hoy forma parte de una sola unidad. Entonces, creo yo que es incompleta la declaración de la picantería si es que el yarabí no está inserto dentro de este contexto, más aún todavía cuando es ahí donde se recrea, o sea, se vuelve más vivo, ¿no? Porque ¿dónde escuchamos el yarabí el día de hoy? Yo tengo ahí un desacuerdo. Yo no creo que en la actualidad la picantería sea el espacio de fusión del yarabí. Yo creo que es en ciertos núcleos familiares, porque la tristeza del yarabí, que en un principio fue amorosa, ahora es nostálgica. El yarabí ha sobrevivido porque se considera un tesoro familiar. Los adultos lo recuerdan porque de niños lo cultivan sus padres, sus abuelos en entornos y tertulias familiares. Entonces, es cierto, pero permíteme, o sea, también hay estampas, ¿no? O sea, de una picantería donde el músico popular, el cantor popular interpretaba, ¿no es cierto?, no solamente los valses, ¿no?, sino también el yarabí. Y justamente Benigno Bayón Farfán, esta figura en la que querríamos rematar esta entrevista, es uno de los que también cultivó este género, y otros, ¿no? Claro, pero yo hablo de la época actual, ¿no? De 1940. Claro. O sea, en 1940 es posible, pero en la picantería actual eso ya no existe. Ahora lo que existe es la grabación. Yo digo, ahora la presencia del yarabí está muy asociado a contextos familiares. Yo donde más escucho yarabí, lo pueden creer o no, no es en las fiestas de Arequipa, es en el Día de la Madre, en el cementerio, ni en el Día de Todos los Difuntos, también en el cementerio. Porque las familias consumen yarabí en rituales asociados a las honras fúnebres de la familia. Por ejemplo, ese es otro circuito de sonidos espacial, claro, que está asociado. Es como la nueva geografía de la ciudad, ¿no? Es curioso, lo comentábamos hace un instante, cómo ver que la música tiene sus lugares, ¿no? Sí. O sea, la música dentro del recinto religioso no es igual a la música que está fuera del recinto religioso vinculada a la actividad religiosa. Y ahí, por ejemplo, la presencia del capero, ¿no? Sí. El capero tiene también un lugar dentro de nuestra tradición musical, ¿no? Sí. Y ese capero toca música que no es igual a la música que está dentro del centro que a la periferia. De hecho, definitivamente la existencia del capero está, de todos los músicos, está determinada por la demanda social. Les cuento una historia para que vean más o menos la funcionalidad con relación al espacio. En las fiestas de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, generalmente todos se acuotan. Hay un sindicato de músicos en la ciudad que organiza las festividades, y cada institución musical de la ciudad corre con la organización de una parte, de las flores, de la verbena, de la procesión, del almuerzo de camaradería. Hace algunos años yo, cuando dirigía la Orquesta Sinfónica, observaba una división del espacio muy particular. La verbena estaba a cargo de los músicos que tocaban en orquestas salseras y lo que nosotros llamamos orquestas chiveras, orquestas de espectáculo. Entonces, en la verbena la gente baila, canta, venían las vendedoras de Diana, de ponche, y se hacía en la plaza de San Francisco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Santa Cecilia es una imagen que está en la iglesia de San Francisco. Ahí una de las dos imágenes, la otra está en Santo Domingo, pero la que se celebra es la de San Francisco. Entonces, el 21 de noviembre, la víspera de la Santa, se hacía la verbena de fiesta. Ahí tocan músicos de salsa. En la misa tocaba la sinfónica en esa época y el coro polifónico municipal y otros coros, el coro de la Escuela Luis Dunker Lavalle, etc. Y se hacía repertorio sacro, un repertorio canónico, una misa de Vivaldi, ¿no?, el Aleluya de Händel, cosas muy, muy, muy relacionadas al rito religioso oficial. En el momento en que terminaba el amén final, afuera los caperos empezaban a acompañar la procesión. Y los caperos esperaban que saliera la imagen y le acompañaban a dar su vuelta. Entonces, en la calle y en el exterior funciona el capero. El capero no cantaba en la misa, y la sinfónica no cantaba en la procesión, ni cantaba en la verbena. Y en la procesión y en la misa no canta el músico salsero. Entonces, era una división de espacios, pero todos participaban. Yo la veía una organización muy de fiesta barroca, pero
me parecía increíble que todos supieran exactamente su papel y sin que hubiera una organización así específica. Tú no vas a entrar acá y tú no vas a salir allá, sino que cada uno ya conocía exactamente su lugar y su punto necesario. Así es. Los escenarios, los espacios es muy importante para esto. Y me gustaría ya terminar esta parte de la entrevista, Zoila, solo pidiéndote que nos puntualices cuál es la importancia en este proceso de la historia musical de Arequipa de Benigno Bayón Farfán, y finalmente cuáles son el futuro, ¿no?, de la música en Arequipa. O sea, qué patrimonio se está construyendo hoy, ¿no?, para mañana sobre música. Benigno Bayón Farfán fue un personaje que estuvo en todos los escenarios de la ciudad. Asumió todos los espacios: el Club Arequipa, el Teatro Fénix, el Teatro Olimpo, la parroquia de San Antonio de Miraflores, las picanterías, las familias, los barrios, las congregaciones obreras, los colegios. Es decir, estuvo en todas partes, fue muy ubicuo, sí, ¿no? pues, Entonces, esa es una de las razones por las cuales lo conoce mucha gente, porque él incluso, yo siempre hago la broma, a él se le caían las partituras de los bolsillos, era muy generoso con sus sonidos. Y vivió en una época en que también logró ser grabado. Entonces, hay muchas cosas que él escribió para el salón que ahora se cantan en la plaza. Y hay muchas cosas que él escribió en la plaza y las toca la Sinfónica. Entonces su lenguaje ha trascendido medios. ¿Qué patrimonio se está construyendo hoy a nivel musical? Es que la ciudad ha crecido enormemente y ya no basta una sola forma de expresión musical para identificarla. Claro. Yo siempre pongo de ejemplo el movimiento rockero underground de la década de los 80. Yo no lo viviera muy jovencita y vivía muy encerrada en mi casa, pero después he tenido ocasión de escucharlo. Y yo creo que ese es un punto importante. Yo creo que los arequipeños deberían sentirse orgullosos de la producción rockera que se dio en Arequipa. Me dirán que eso no es tradicional y eso no es auténtico. Es arequipeño y eso basta. Y no suena como ninguna escuela de rock nacional ni internacional. Es única. Claro. Y por lo tanto será parte de ese patrimonio que se está construyendo hoy para el mañana. Debe ser considerado patrimonio regional y es nuestro y nos debemos sentir orgullosos de eso. 2, tenemos por ejemplo ahora un grupo de compositores de música académica, que son casi todos menores de 40 años, que están empezando a componer y son terriblemente eclécticos. Hay un neobarroco, hay un folclorista, hay un atonal, hay uno que es heredero de Mahler, es decir, claro, una infinidad de lenguajes todos juntos en la misma ciudad, en las mismas coordenadas de tiempo y espacio. Tenemos, hace poco un grupo de alumnos me dijo: maestra, hay un concurso de la Municipalidad Provincial sobre música tradicional arequipeña. Las categorías son yarabí, vals, marinera y pampeña, creo que era. Y entonces tenemos un demo, queremos concursar, pero tenemos un gran problema. ¿Cuál? Que no sabemos a cuál corresponde, porque tenía de las 4. Y los chicos se habían metido de todo, habían hecho fusión, y a mí me pareció fantástico. Yo les recomendé una categoría, no voy a decir cuál, que más o menos me pareció la que mejor encajaba. Y pónganle que tiene intro de yarabí, remate de pampeña, bueno, más o menos, ¿no? Y eso ya está renovando el género. No sé si ganaron, no conozco los resultados de ese año porque no estaba, pero eso es muy bueno porque quiere decir que hay sangre joven trabajando en esto. Excelente. Bueno, hay mucho por venir en la música arequipeña. Esta tertulia creo que da para más. Quiero terminar agradeciendo, por supuesto, al arquitecto William Palomino, gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y a nuestra invitada de honor, ¿no?, Zoila Vega Salvatierra, musicóloga, docente de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, y al local que nos acoge el día de hoy, que es el Salón de Rectores de la Casa Wagner de la Universidad Nacional de San Agustín. Muchas gracias por seguirnos y hasta otra oportunidad.